noches. En esta presentación con audio vamos a ver la segunda parte de la unidad 3, en las cuales vamos a desarrollar propiedades, ventajas y desventajas de las medidas de posición y tendencia central, y vamos a ver la media geométrica y ponderada. Comenzamos. Propiedades de la media aritmética. La primera propiedad dice: la media aritmética de un conjunto definido de datos es un valor constante. O sea, una vez que yo tengo los valores observados de la variable, la media aritmética es un valor fijo o constante. La segunda propiedad de la media aritmética nos indica que la sumatoria de los desvíos entre los valores de la variable observada y su media aritmética es igual a 0. Simbólicamente podemos representarlo de esta forma: sumatoria de xi menos x media es igual a 0. Si vemos el ejemplo de la concesionaria 1 de las edades de los compradores, tengo los valores observados, la media aritmética que habíamos calculado era de 42 años. Si yo hago la diferencia entre cada valor observado y su media aritmética, llego a estos valores y veo que la sumatoria es igual a 0. Esto se puede demostrar algebraicamente a través de este procedimiento: la sumatoria de xi menos x media, distribuyo la sumatoria de xi menos sumatoria de x media. Como habíamos dicho que la media aritmética es constante para un valor definido de datos, esta sumatoria sería n por el valor de la media aritmética. Bueno, continuamos el desarrollo y observamos que la sumatoria de las observaciones menos la media aritmética es igual a 0. En este caso podemos observar que la media aritmética trabaja como un punto de equilibrio entre los valores que se encuentran por encima y por debajo de la media aritmética, compensando dichos valores. La tercera propiedad de la media aritmética indica que la sumatoria de los desvíos al cuadrado entre los valores de la variable observada y un valor constante y arbitrario a es un mínimo si ese valor arbitrario a es igual a la media aritmética. Vuelvo al ejemplo de la concesionaria. Calculé xi menos x media, que ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, elevo al cuadrado, la sumatoria llega al valor de 408. Vamos a suponer un ejemplo en el cual, en vez de usar la media aritmética, que es 42, utilizo un valor a 40, que en este caso es menor que la media. Llego a estos valores en su diferencia y al elevarlo al cuadrado veo que la sumatoria es mayor que respecto de la media aritmética. Esto pasa por más que a sea menor que la media aritmética o mayor que la media aritmética. Para poder demostrar esta propiedad debemos decir que sea un mínimo. Para que sea un mínimo, la primera derivada debe ser igual a 0 y la segunda derivada mayor que 0. Si derivamos la función cuadrática con respecto de a, vamos a ver que llegamos a esta fórmula en el cual podemos ver que menos 2 por la sumatoria de xi menos a es igual a 0. Como menos 2 es distinto de 0, la sumatoria debe ser igual a 0. Por lo tanto, la sumatoria de xi menos a debe ser igual a 0. Distribuyo la sumatoria. A es una constante, por lo tanto, sumatoria de xi menos n por a debería ser igual a 0, es lo que está acá. Y entonces demostramos que a debe ser igual a la media aritmética para que dicha sumatoria sea igual a 0. Y como la media aritmética es un valor que se ubica en el centro del conjunto, cualquier valor de a diferente, sea mayor o menor que la media, conduce a resultados mayores para la función, por lo que queda demostrado la tercera propiedad. La cuarta propiedad, media aritmética para variables transformadas, vamos a ver varios casos. En este caso, la primera, vamos a decir: si a todos los valores de una variable le sumamos o restamos un valor constante y arbitrario a, la media aritmética de la nueva variable va a ser igual a la media aritmética original
más o menos la constante. Vamos a suponer que a todas las edades de la concesionaria 1 le sumamos 10. Entonces 46 pasa a 56, 26, 36, así sucesivamente. Llego a la sumatoria de 312. Calculo la media aritmética de esta nueva variable y veo que es 52 años. Yo dije que la media aritmética de la nueva variable transformada es igual a la media original más la constante. La media original de la concesionaria 1 sabíamos que era 42, por lo tanto la nueva media es igual a la media original más la constante. 42 más 10 igual a 52 años. De manera similar, si a todos los valores de la variable observada lo multiplicamos o lo dividimos por una constante, la media aritmética de la nueva variable va a ser igual a la media aritmética de la variable original multiplicada o dividida por la constante. En este caso, a todas las edades de la concesionaria 1 la multiplicamos por 1,5. Entonces 46 por 1,5, 69, 26 por 1,5, 39, llego a 378. Calculo la media aritmética, 378 dividido 2 es igual a 63. Si yo multiplico la media original de la variable x, que era 42, por 1,5, que es la constante, llego a el mismo valor que el cálculo de la media de la variable transformada. Otra puede ser una combinación de suma o resta, y del caso B del producto, que puede ser una división. Si transforma todos los valores de la variable observada, la edad, restándole una constante y dividiéndola por otra, entonces a 46 menos 2 dividido 0,8 llego a el valor de la nueva variable. Si calculo la media aritmética de esta nueva variable, voy a ver que es 300 dividido 6 igual a 50. Si a la media aritmética de la variable original, que era 42 años, le resto 2 y la divido por 0,8, voy a ver que llego al mismo valor. Estas son la cuarta propiedad de la media aritmética. Todas estas variables transformadas para la suma tiene su desarrollo algebraico para demostrar lo obtenido, tanto para la suma como para el producto, como para la combinada entre diferencia y cociente. La quinta propiedad de la media aritmética para variables transformadas dice que la media aritmética de la suma o de la diferencia de dos variables, x e y, es la suma o la diferencia de sus correspondientes medias aritméticas. Si yo, por ejemplo, sumara las edades de la concesionaria 1 y concesionaria 2, llegaría a que la nueva media aritmética va a ser igual a la suma de las medias de la concesionaria 1 y concesionaria 2. O sea, la variable transformada es xy más y sub i, y algebraicamente puedo demostrar que la nueva media aritmética igual a la suma o a la resta de las medias aritméticas de cada una de las variables. Ventajas y desventajas de la media aritmética. En el cálculo intervienen todos los valores de la variable. Es fácil de calcular, es fácil su manejo algebraico, tiene amplias e interesantes propiedades, que son las que estuvimos enunciando anteriormente, y la desventaja es que se encuentra afectada por los valores extremos. Habíamos mencionado otra de las medidas de tendencia central, la media aritmética simple es la que calculamos, y habíamos mencionado la media aritmética ponderada. La media aritmética ponderada es cuando a cada uno de los valores observados de la variable se le da una importancia o peso relativo con un factor de ponderación que denominamos W sub i. La fórmula para el cálculo de la media aritmética es la sumatoria de cada una de sus observaciones por su peso respectivo dividido la sumatoria de los pesos. ¿Cuándo vamos a aplicar este
tipo de media aritmética ponderada. Vamos a suponer que una concesionaria vende 4 modelos de vehículos y cada uno de esos modelos tiene un margen de utilidad. Yo puedo hacer la media aritmética simple, sumo los márgenes de utilidad, divido por 4 y llego a 6,8%. Pero no todos los modelos de vehículos se venden de la misma manera, por lo tanto tendría que darle una importancia a cada uno de estos márgenes de utilidad de acuerdo a las ventas que tenga. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que las cantidades vendidas del modelo A son 30.000 millones de pesos y así sucesivamente, voy a ponderar cada uno de estos márgenes de utilidad de acuerdo a la cantidad vendida. Entonces aplico la fórmula de la media aritmética ponderada y llego a que el margen de utilidad es de 5,2%. ¿Cómo lo puedo explicar? Si hallé la media aritmética simple y llegué a un 6,8%, puedo observar que las cantidades vendidas de cada modelo, las mayores ventas, vuelvo un poquito, las mayores ventas, 30.000 millones, 20.000 millones, se corresponden con los que tienen menor margen de utilidad. Por lo tanto, esta media aritmética simple no es una medida adecuada. Sí sería la media aritmética ponderada, en el cual el margen de utilidad promedio es de 5,2%, que es inferior al que vimos por la media aritmética simple. La otra medida de tendencia central mencionada es la media geométrica. La media geométrica se utiliza para calcular promedios en las cuales tienen un crecimiento acumulativo, con el tema de inflación, PBI, inversión, etc. La fórmula se obtiene como, para datos no agrupados o datos sin agrupar, como la raíz enésima del producto de las observaciones, y para datos agrupados como la raíz de la sumatoria de las frecuencias absolutas por la productoria de los valores observados por su respectiva frecuencia absoluta. Vamos a ver un ejemplo, vamos a desarrollarlo rápidamente. Esto se desarrolla con mayor detalle en la unidad de números índices, pero vamos a suponer que tenemos los meses de enero, febrero y marzo con esta tasa de inflación en enero, 4,2, 3,1 y 2,0. ¿Por qué voy a aplicar en este caso la media geométrica? Porque mencionamos que tiene un crecimiento acumulativo. Entonces, este 3,1 de febrero ya trabaja sobre el 4,2% que tuvo la inflación en enero, así como el 2% de marzo va trabajando sobre el 3,1 de febrero. Entonces, en este caso, aplico la media geométrica. Para hallar eso, tengo que transformar estos valores en unos coeficientes, se lo explican tanto por 1 y se le suma 1 a cada uno de estos valores. Se hace la productoria de los tres coeficientes y se calcula la raíz cúbica de los tres valores. Le restamos 1 y llegamos a ver que la tasa de inflación promedio mensual del trimestre es de 3,096%. Vamos a ver las ventajas y desventajas de la mediana. Las ventajas: los valores extremos no la afectan. Cuando hallo la mediana, yo me fijo en el valor que se encuentra en el centro del conjunto ordenado, no me preocupo por cuáles son los valores extremos. Es fácil de entender, se los puede calcular para datos agrupados, incluso cuando hay intervalos abiertos, siempre y cuando la mediana no caiga en el intervalo que se encuentra abierto. Se puede utilizar con datos cualitativos, pero con escala de medición ordinal. Las desventajas: para algunos procedimientos estadísticos es más complicado utilizar la mediana que los que utilizan la media y hay que ordenar los datos antes de calcularla. Con respecto al modo, podemos decir que se obtiene fácilmente en una clasificación ordenada. Se puede utilizar con datos
cuantitativos y cualitativos. Es la única medida que se puede utilizar con datos cualitativos de escala nominal. Se puede utilizar con datos agrupados. No se ve afectada por los valores extremos. También se puede hallar en una distribución de frecuencias con intervalos de clase abierto, siempre y cuando el modo no se encuentre en ese intervalo. Las desventajas es que a veces no hay un valor que más se repita, por lo tanto no tenemos un modo que represente, y en otras oportunidades existe más de uno y hace difícil su interpretación. Bueno, con esto terminamos la unidad número 3. Empezaríamos en la próxima presentación con la unidad 4, que son medidas de dispersión y forma. Hasta luego.